Tuvo a poco de comenzar la clave del partido. Era el minuto 12. Nada resaltable había sucedido hasta entonces. Futre se interna en el área y le sale al paso Arias. Penalti. Addison, entrenador del Atlético, indica que tire Marina, pero Carlos pide lanzarlo. Esta es la repetición de la falta de Arias a Futre. La valentía y confianza de Carlos no pudo verse compensada con el gol. Carlos se atrevió. Atrévete otra vez, mira que te avisé, comprobarás que cuando muerdo dejo la señal. Atrévete, atrévete. El Atlético en la primera fase del partido jugaba fácil, al contragolpe. Donato distribuye, pero Futre no llega. El público estaba todavía pensando en el penalti anterior. El Valencia no funcionaba. Se acercó por primera vez a la portería rival gracias a la picardía de Flores y Eloy. En este saque de esquina. Atrapa Abel. Pasan con apatía los minutos. La rompe con su velocidad Aguilera, que a punto está de sorprender a Ocho Torena. López Nieto fue el árbitro del encuentro. En esta jugada señaló falta en ataque de Zurri, mientras el público pedía todo lo contrario, penalti. Esta es otra toma de la misma acción. Poco después, nueva jugada polémica. Zurdi vuelve a caer en el área visitante. Algunos aficionados pidieron penalti por agarrón de Sergio, el número 5. Otros, libre indirecto por juego peligroso de Tomás. El colegiado no pitó ni una cosa ni otra. El Valencia había mejorado y el cambio en las marcas, bien indicado por Espárrago. Bosio cogió hasta el final a Futre, había terminado con el poder ofensivo madrileño. Eloy no acierta a rematar en la última ocasión de la primera parte. Nada más reanudarse el juego, la velocidad de Futre y el error de Bosio ponen en apuros a Ocho Torena, que reacciona bien. Y más protestas para el colegiado. El balón llegará, tras tocar cerrando, a Fernando, el capitán del Valencia. Centra y Eloy cae en el área ante Juan Carlos. Verán la jugada repetida. Fernando toca de cabeza Arroyo. Hacia atrás Giner y la entrada de Juan Carlos. Subirats había entrado por Flores en el Valencia, con lo que Fernando adelantó su posición. El veterano Subirats va a tener una buena oportunidad. Su disparo tras la pared con Zurdi sale alto. Llega el gol a los 22 minutos, como consecuencia de una falta sobre Zurdi. La comete Tomás. Lanza Arroyo y marca Giner. En la repetición se aprecia como el balón, tocado por Abel, se queda entre la cabeza y el hombro de Giner. Le cae en buena posición y Carlos, que se queda como improvisado portero, no puede utilizar las manos. Con este gol el Valencia prácticamente se asegura una plaza para la UEFA. El gol puso rabia en los madrileños y nervios en los locales. Arroyo cede mal y Carlos falla. Observen la repetición. Carlos consigue espacio para lanzar, pero golpea con la derecha, su pierna menos precisa. Luego se pregunta por qué. La ocasión ahora para el Valencia. Controla bien y remata flojo Fernández. Pero el Atlético dominaba con insistencia. A los 32 minutos, Manolo, que jugó de centrocampista, recupera.
No puede atraparlo Torena ni rematarlo Futre. Observen la repetición. El balón bota justo en la raya del área y sale disparado hacia el pecho del guardameta. Luego Futre hierra con la derecha. A los 35 minutos Marcos reaparecía después de 8 meses. Se había lesionado a primeros de agosto durante el Teresa Herrera. Una inteligente acción de Futre hace gritar al público. Deja pasar el balón, pero Carlos, que fue protagonista en todos los ataques de su equipo, remata fuera. Ocasión para el Valencia. Siempre Fernando y Abel. Atención a esta jugada. Último minuto de juego. Falta muy peligrosa contra el Valencia. Lanza Futre, Torena no atrapa y Carlos, otra vez Carlos, cae derribado. Los jugadores del Atlético de Madrid pidieron penal. En la repetición puede apreciarse cómo Giner, número 3 del Valencia, entra por detrás y no toca el balón. Después, Carlos choca con Arias. La jugada, en el último minuto, pudo cambiar el signo del encuentro. Nuestro compañero Antonio Torrent preguntaba al final a Torena por esa acción. El guardameta del Valencia tenía bastantes dudas. Bueno, sí, ha sido una falta que ha sacado Futre y un rechace mío, y ya después ha habido ahí un encontronazo entre los jugadores, Carlos y Arias me parece que eran, y no sé exactamente lo que ha podido ocurrir. Yo me estaba levantando del suelo y no sé, tal vez televisión nos aclare las dudas, ¿no? Pero no me puedo pronunciar en estos momentos, tampoco con claridad. Bueno, la verdad es que me he encontrado bastante bien, ¿no? Pero quizá esta alegría de poder volver a jugar se vea un poco empañada por el resultado, ¿no? Víctor Espárrago volvió